Lexon, buenas noches. Entonces, estamos, mis amados hermanos, para el resumen en el capítulo 25 del libro de Génesis. Y recordemos entonces que el capítulo 25, amados hermanos, inicia con que Abraham vuelve a casarse, según el versículo 1. Pero también nos menciona allí la descendencia que tiene con su nueva esposa, con Cetura. En el versículo 7 nos menciona de que Abraham vivió 175 años y que allí murió. Dice que murió en buena vejez. Versículo 12 nos cuenta, nos hace el relato sobre la familia y la descendencia de su hijo Ismael. Y concluyendo ya en el versículo 18, dice que Abraham, perdón, el versículo 19, ya inicia con el relato de la familia de Isaac. Entonces, voy a leer de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 19, entonces, del capítulo 25 de Génesis, este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Versículo 20, cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram y hermano de Labán el arameo. Entonces allí nos menciona y nos hace una relación, digamos, con el capítulo 26, donde dice que Isaac fue padre, o sea, sus hijos nacen cuando él tenía la edad de 60 años. Entonces se casa y al cabo de 20 años de matrimonio, pues él logra tener su descendencia. Pero había un problema, nos lo menciona en el versículo 21, dice, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Entonces, no nos imaginemos de que fue solamente una oración. Tuvo que ser una oración constante, una oración perdurable, casi por alrededor de 20 años. Entonces, Dios contesta a la oración de Isaac. Dios responde a esa petición. En el versículo 22 dice, pero los dos niños lucharon entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Entonces allí vemos, digamos, como este ecógrafo celestial, porque el Señor le está diciendo, y no solamente un ecógrafo celestial, sino profético. El Señor le está diciendo allí que los hijos que llevan en tu vientre, es decir, dentro de esta situación, vemos que Rebeca clama al Señor de que por qué le sucedía, y el Señor le da esta respuesta. Entonces, la respuesta se la da por medio de una profecía, de que los hijos que llevan dentro serán dos naciones rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y el hijo mayor le servirá al menor. Aquí nos deja también una enseñanza, mis amados hermanos, que las oraciones de una madre también las escucha el Señor, y también tenemos contestaciones. Versículo 24, cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que en verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel, por eso se llamó Esaú. Versículo 26, después nació el otro mellizo, agarrado
de una mano del talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los dos mellizos. Allí podemos ver, mis amados hermanos, entonces que dice la profecía de que un hijo será más fuerte que el otro. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿realmente quien nace primero es el más fuerte? ¿O aquel que tuvo esa capacidad de sostenerse, de agarrarse de su otro hermano y prácticamente nacer al mismo tiempo? Entonces, el comentario de alguno de los hermanos en la clase pasada es que prácticamente fue un solo parto. Sí, no hubo esos dos alumbramientos, sino fue seguido. Entonces, ahí ya podemos empezar a analizar cuál sería el hijo más fuerte. Luego ya no hay una historia que nos diga cómo fue el desempeño de ellos en su niñez. Simplemente en el versículo 27 ya dice, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Es decir, el uno tenía más esa habilidad, esa destreza de poder ir a cazar, de poder ir a buscar el alimento. Indudablemente mencionábamos también de que conseguía el alimento, había un derramamiento de sangre allí. Jacob era un poco más de temperamento tranquilo, era más analista, era un poco más pendiente quizás como de las finanzas, posiblemente pendiente de las finanzas y de esa heredad que posteriormente iban a recibir. Y dice que versículo 28 dice, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Posiblemente Rebeca le daba esa preferencia a Jacob porque ella ya sabía cuál era la profecía que el Señor le había dado. Posiblemente esa era su preferencia hacia Jacob. Versículo 29 dice, cierto día mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Esaú realmente no estaba viendo la importancia de ser el primogénito. Él no le estaba dando esa relevancia importante de ser el hijo que tenía que estar a cargo cuando desapareciera el padre, que tenía que hacerse cargo de la familia, que tenía que hacerse cargo de los negocios, que indudablemente iba a recibir una porción más de la herencia, según Deuteronomio. Él no estaba siendo consciente de esa situación. Dice el versículo 33, pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos los derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Aquí vemos cómo Jacob también aprovecha la situación. De acuerdo a la respuesta que le dan en el versículo 32, ¿de qué me sirve? Entonces, por ahí él tuvo ese preámbulo y esa entrada para decirle y digamos que le firmara ese cheque en blanco de una vez. Hacerle que le diera ese juramento, el cual iba a renunciar a esa primogenitura. Versículo 34, para concluir, dice, entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue.
Asimismo, mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Ahí Esaú estaba prácticamente ya renunciando, nunca vio la importancia de esa primogenitura y por eso vemos más adelante y seguimos con el estudio acerca de las bendiciones que sigue recibiendo Jacob por haber, digamos, sufractado esa posición de hijo mayor. Esto hace parte del resumen, mis amados hermanos. Espero que haya sido claro. Dios les bendiga. Muchas gracias. Puedo agregarle un pedacito ahí a esa partecita que no estaba, pero bueno, la escuché por parte del hermano. Amén, hermano. Adelante. Dice ahí, pueden buscar en Hebreo capítulo 12, verso 16, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esto es algo que tiene que ver con nuestra vida personal también y hoy. Cuando la palabra dice en Timoteo 3:16 que toda la escritura es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, todo el tiempo cuando estudiamos. Y bueno, estuve en esa partecita, pero bueno, hemos estudiado por mucho tiempo. Es un ejemplo de que a veces el Señor nos da un papel importante en la vida, pero sobre todo en la iglesia, y lo desechamos. Y al desecharlo, podemos perder esa bendición que después con tantas lágrimas Esaú trató de recuperar y no pudo. Dios le bendiga. Hermano. Sí, gracias, Justo. Sí, Iván. Sí, ahorita estaba pensando que con razón el apóstol Pablo dice que el poder se fundamenta en la debilidad. Entonces podemos ver que Jacob era una persona más obediente, era el muchacho que pasaba en la casa, que obedecía, y Esaú pues era el fuerte, y se ve ahí la irresponsabilidad que actúa. Entonces, el poder de Dios siempre se va a fundamentar. Todos tenemos que estar bien claros que el poder de Dios va a funcionar si nosotros queremos utilizarlo, no en lo que nosotros pensamos, las fortalezas que tengamos, lo que hayamos estudiado, sino en nuestra debilidad para que podamos utilizar el poder de Dios. Amén. Gracias, hermano Iván. ¿Algún otro comentario sobre esta parte? Gerson. No. ¿Gerson? ¿Me oye? Sí. Ok. Te quería acotar acá, acordándome de lo que ha sido la situación fuerte en Venezuela sobre la escasez de los alimentos, pero más aún cuando entró la pandemia. Pero lo llevo es al contexto bíblico en cuanto al capítulo 25 de Génesis, en el versículo 29 y 30, que dice que Jacob estaba haciendo un guiso, un potaje, unas lentejas, estaba haciendo comida. Pero llegaba Esaú con hambre y tuvo que haber sido tanto el hambre que Esaú sentía era morir. O sea, se dejó cegar por el hambre. Me hace acordar mucho allá en la tentación en Mateo, cuando Satanás le dice al Señor, bueno, dile a estas piedras que se conviertan en pan para que sacies el hambre, ¿no? Y nos dejamos llevar por ese momento emocional del dolor de la carne por la comida y cometemos grandes errores, muchos, muy graves, muy graves. Incluso dejamos de hacer cosas cotidianas. Por ejemplo, yo puedo decirlo por mí, que me acostumbraba casi todos los días a predicar
en cada momento. Y entonces, en vista de las situaciones que se han venido encima, he dejado de hacer ese enfoque continuo, porque me he dejado llevar más por la despensa que por la palabra de Dios, como dice Jesús allá en Mateo, ¿no? Y uno, bajo ese sistema emocional y torturante de la situación, se deja convencer y después vienen las consecuencias, después vienen las situaciones fuertes, ¿no? Era lo que quería acotar acá con la cuestión de la situación que le vino a Esaú después, ¿no? Por haber despreciado ser el primero. Entonces, esa era mi acotación, hermano. Ok, gracias, Gerson. ¿Alguien más? De pronto, hermano, con respecto al último verso también dice que despreció los derechos de hijo mayor, que es de pronto cuando predicamos también la palabra, predicamos el evangelio y la gente no entiende, endurece en su corazón y no deciden obedecer. Muchas veces se convierten en hermanos que van a la iglesia por mucho tiempo, pueden ser años, pero definitivamente no quieren dar ese paso de ser salvos. Entonces podemos ver ese desprecio que tienen a ser hijos, ¿no? A ser parte de la herencia. Ok, ¿algo más? Si no, voy a seguir yo. Hermano Roberto, Manuel. algo muy corto complementando lo que estaba diciendo el hermano Samuel. En la historia de Venezuela se cuenta que cuando llegaron los españoles a conquistarnos, les entregaban a nuestros aborígenes, les entregaban un espejo, ¿no? Y ellos nunca habían visto un espejo. Y ellos llegaban y decían, wow, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Entonces, intercambiaban un espejo por diamante, por perlas. Entonces, es interesante lo que está diciendo el hermano cuando dice que Esaú despreció el derecho de la primogenitura, porque ¿cuántas veces nosotros hemos despreciado nuestra salvación por migajas? Hemos despreciado nuestra salvación por cosas, por baratijas, por cosas que realmente no tienen el valor suficiente de eternidad, que es lo que tiene aquí, nos trae a colación. Además, Jacob, a pesar de que era un niño, un José cualquiera que era entregado en la casa, acostumbrado a su mamá, desde muy niño, desde el vientre, demostró esa picardía de saber cazar la oportunidad. Y a pesar de que fue orientado por la mamá, pues él sabía exactamente a lo que se exponía. Sin embargo, obedeció. Y eso es algo que me gusta de Jacob, ¿no? Que a pesar de ser un hombre engañador, usurpador, es un hombre que obedece, un hombre igual a su papá, Abraham, que obedece claramente a las instrucciones, a diferencia de Saúl. Pues Saúl, mientras más le llevaba la contraria a la gente, peor, mejor se sentía él. Pero Jacob no. Jacob lo llevó a donde lo llevó el hecho de ser un hombre obediente y no despreciar las grandezas que Dios le estaba dando con las menudencias que le estaba ofreciendo la vida. Muy interesante esta historia, hermano. Era mi comentario, hermano. Gracias, Joel. No hay duda que la lección especial que tenemos que aprender en lo que nos concierne a nosotros, es no despreciar la herencia. Acuérdense de 1 Corintios 10, versículo 6 y versículo 11, 7 y 11, donde dice que estas cosas le sucedieron, hablando de las gentes del Antiguo Testamento,
como ejemplo para nosotros, para no caer en los mismos errores, ¿verdad? O sea, las primicias, los primogénitos, la generación de los primogénitos somos nosotros, según Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Entonces, lo que leyó el hermano Justo es exactamente la lección que debemos de apreciar. O sea, antes de lo que hizo Esaú, dice claramente que tengamos cuidado que no brote una raíz de amargura por medio de cual nosotros vamos a perder ¿qué? La santidad. Y sin la santidad nadie verá ¿a quién? A Dios. Y si no vemos a Dios, no recibimos la herencia. No es nuestra meta, nuestro destino, a lo que hemos sido destinados es a esa herencia específica. Primera de Tesalonicenses, capítulo, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, ¿verdad? Para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto a Él. Ese es nuestro destino. Nuestro destino es esa herencia. El destino que Saúl debería de recibir, y lo iba a despreciar, era la herencia, porque la primogenitura le daba doble porción que todos los demás que venían después de él. Entonces esa era el valor de la herencia. Ahora aquí no valorizó su herencia, ese es el problema. También se acuerdan que vimos en Efesios el capítulo 1, la oración del apóstol Pablo. Si me hacen el favor de recordar conmigo, Efesios capítulo 1, versículo 15, donde dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor para con todos los santos, fíjense bien lo que dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y fíjate bien lo que dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Y fíjate bien, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y sigue. Entonces otra vez, no nos olvidemos que esto fue un problema muy serio en cuestión de agradar a Dios. A Dios le desagradó que Esaú no tomó en cuenta, no valorizó lo que Dios tenía preparado para él. Fíjense bien. ¿Y qué es lo que tenía preparado para él? Génesis capítulo 12, la promesa que le hizo Abraham, ¿verdad? Estamos hablando de eso. ¿Cuál es la promesa que le hizo Abraham? ¿Quién lo lee? Capítulo 12. Versículo 1 al 3, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Bueno, yo lo Elizabeth. leo, pues. Adelante. Ay, bueno, yo. Ajá, Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. ¿Okay? Y después, ¿Va? ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer
Dios con Isaac, ¿verdad? Que es el padre de Jacob y Esaú. Dígale a la Capítulo 26, vamos a leer del 1 al 5. Capítulo 26, del 1 al 5. 26 del 1 al 5. Isaac en Gerar. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ok. Entonces se le vuelve a repetir la misma bendición, ¿se fijaron? Y me gusta mucho la forma en que se lo dijo en esta ocasión, porque en esta ocasión, como pasó en Venezuela, ¿verdad? Y todavía está pasando, había hambre. Había hambre. Y la cuestión aquí no es que dejes o no dejes Venezuela y bajes a Egipto o a Chile o a Estados Unidos, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que dejes la iglesia, que dejes la recepción de la promesa, la heredad, que dejes tu salvación. No pierdas tu salvación. De ninguna manera dejes tu salvación. Ahora, en la iglesia a veces hay hambre, sí. Hay desierto, sí. Hay falta de siervos, sí. Hay falta de ancianos, sí. Hay falta de quien nos cuide, sí. Pero no la dejes. Porque hay bendición en ella. Porque hay bendición en ella. No desprecies en ninguna manera tu herencia, tu destino. Y esa es la lección más importante de toda esta situación que estamos viendo aquí. Y no dejemos de pensar en eso, porque es más, lo acabo de decir, Gerson. Cuando hay necesidad, da ganas de decir, pues ya no puedo dedicar mi tiempo a las cosas de Dios. Porque no es así cuando nos tocamos puertas, cuando hablamos con gente para evangelizarles. No, muchas veces nos dicen que no ve que estoy trabajando, que no ve que tengo que trabajar, que no ve que tengo que lavar, que no ve que tengo que planchar, no ve que tengo que ir a hacer, ¿verdad? Me voy a quedar así, estamos vendidos a nuestros deseos carnales, y está bien que tengamos los deseos carnales, Dios permite que eso suceda, pero no abandonemos el destino que hemos tenido, no abandonemos nuestra salvación, no abandonemos, no dejemos de valorizar la vida eterna, porque eso es lo que estaba pasando aquí. Esa es la lección que nos está enseñando. No por eso vamos a dejar de hacerlo. Y díganme si no es cierto. De menos yo no sé. Yo cuando me bauticé hace demasiados años, hermanos. Yo trato de acordarme. Casi 58 años, hace 58 años. Me empezó a ir mal, tuve problemas en el trabajo, tuve problemas con los amigos, perdí muchas amistades, mis familiares no me querían. Me trataron mal porque estaba yo loco, porque estaba dejando las tradiciones, porque no iba a seguir haciendo lo que ellos hacían. Recibí mucho rechazo. ¿O no? Ser cristiano no reciben una palmada en la espalda de las gentes de afuera. ¿Verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? O sea, somos despreciados, gente despreciada, aunque a veces no nos damos cuenta, pero nos ignoran, en el mejor de los casos nos ignoran. ¿Verdad? Nos damos cuenta que tuvieron una fiesta y a nosotros no nos invitan, porque no convivamos con ellos. Y a veces nos da ganas de decir, no, yo antes de ser cristiano ya tenía muchas amistades, siempre andaba divirtiéndome, todo el mundo
me recibía, era simpático a mucha gente, ahora ya soy antipático. Ahora le caigo mal a la gente. Y sí es cierto. Sí es cierto, es difícil. Oigan bien, porque es difícil ser cristiano a veces. Pero aquí está la situación que nos está diciendo. Eso nos explicaba, ¿no? O sea, el hambre es tremenda. Y estoy de acuerdo. Porque uno dice, no, yo por un plato de lentejas no vendo mi herencia. Pues depende de hace cuánto tiempo no comes, chavo. ¿Verdad? Depende de hace cuánto no comes. Ustedes son muy pequeños para haber vivido una guerra. Y yo sí la viví, ¿verdad? Ya no me acuerdo porque era muy chiquillo, pero ahí sí pasamos hambre. Ahí tomamos la agua de los charcos, de la lluvia, de la calle misma. Es la única agua que teníamos. Y a veces pasamos días sin comer, no había nada que comer. Manila fue sitiada, la capital de Filipinas. Fue sitiada 17 días sin nada que comer, nada, cero. Murieron 600,000 personas. Y los que quedamos vivos teníamos la barriga, así como los niños de África, de Biafra, malnutridos, la barriga toda hinchada así por todas las infecciones, y las amibas y las parasitosis que uno tenía, porque había sobrevivido. Pero eso, yo era un chiquillo, no lo viví, nomás me lo cuentan mis padres, a mí no me acuerdo ya. Pero sí hay hambre, hermanos, sí hay hambre y hay cosas difíciles, pero no puede uno vender su primogenitura. Oh, No lo debes de vender. Y el maligno es así. ¿Qué es lo que hizo el maligno? Alguien dijo ahora, ¿verdad? No sé si fue Iván o quién mencionó la tentación en el desierto. ¿O fue Justo? fue ¿Verdad? el hermano Iván, si hermano me equivoco, el hermano Iván. Sí, la Fue el tentación en el hermano Iván. desierto. Imagínense 40 días y 40 noches sin comer nada. ¿Verdad? Pero hermano, yo porque es verdad, Pablo decía yo primero, ¿verdad? Y Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo lo fui o como yo lo soy de Cristo. Entonces vamos a guiarnos un poquito por Pablo. Por ejemplo, estando yo en Cuba, todos tenemos una prueba. Tenemos un momento en que se prueba tu lealtad al Señor. Y cómo es capaz que esa prueba la pasamos, y entonces viene a reducir esa parte bíblica donde el Señor dice, mira, el que crea estar firme, no caiga de la fe. A veces pasamos alguna prueba y creemos que, oh, qué bueno, ¿verdad? Nos reconforta, porque el Señor en la prueba, en esa debilidad, confiando en el Señor, porque Cuba es complicada, nos da la victoria. Pero fácilmente podemos perder también lo que con tanto sacrificio hemos luchado, porque la vida de cristianos de sacrificio, una vida de sacrificio, una vida para valientes, realmente para valientes. A mí me fueron a movilizar, estaban movilizando, nadie en Cuba quería ser movilizado para el ejército, para maniobras. En esas maniobras morían personas. Y había que ir, sí o sí. Y yo fui para allá. Allá había otros muchachos cristianos también. Y cuando me llaman, no, el señor Negrín, yo sí soy yo. Dice, ¿por qué usted está aquí? ¿Por qué? Porque había una línea que era para las personas que supuestamente no podían estar ahí por una razón u otra. Y entonces yo le explico. Digo, no, yo soy ministro de la Iglesia de Cristo y yo vine aquí, pero no sé por qué estoy aquí. Le presento el título que yo adquirí del Instituto Bastel. Y fue lo que era tan complicado para muchas personas, el Señor lo barrió con su sonrisa. Váyase de aquí, usted aquí no tiene que hacer nada, a él me lo quita todos los registros que hay aquí y gloria a Dios. Sin embargo, a los demás muchachos que venían atrás, los vistieron de verde. Ahora, esa fue una prueba que yo tuve.
de las tantas que creo que hemos tenido todos en la vida. Pero mira qué sencillo. Llegué a este país. Yo vengo como ministro y predicador de la Iglesia de Cristo en Cuba. Y si no estamos al tanto, como estaba diciendo el hermanito Gerson, es muy fácil perder esa primogenitura que el Señor nos da en cuanto a la salvación. Ese derecho que nos dio, te salvo a ti primero, te salvo a ti, porque todos somos importantes para el Señor, lo perdemos por trabajo, lo perdemos por afanes. Aún con tantos años en la fe, podemos perderlo también. Por eso Pablo decía, ya has encerrado un cuarto, al otro día vas a ser decapitado, por lo tanto me he guardado la corona de vida. Fue cuando único el apóstol Pablo, un ejemplo de vida cristiana, se atrevió a hacer tal afirmación. Es muy fácil en donde quiera que estemos, perder esa primogenitura ¿de qué? De salvación. Porque somos primero para el Señor, cada uno de nosotros somos importantes, muy importantes. Como padre tiene 4 hijos y los 4 son importantes. Y la podemos perder muy fácil. A pesar de tantos años en el Evangelio, la podemos perder. Por eso estoy con el hermanito Samuel ahí y aprovecho para que oren por mí, porque está en el propósito de nosotros trabajar ahí en la obra de Tallahassee, pero necesito deshacerme esta historia del camión. Necesito buscarme trabajo local, pero para poder estar ahí en la obra, Monticello nos necesita, Tallahassee nos necesita. Mucho trabajo y los trabajadores pocos. Gracias por escucharme. Así es, hermano, así es, no hay duda. No, y lo que está diciendo por una mujer, ¿verdad? No importa cuántos años tenga uno en el Evangelio. Se va y se pierde por cualquier tontería, realmente. Es que la línea es tan... Es que la línea es tan fina. La línea entre la salvación y la perdición es tan fina. Es tan fina que si no estamos como estamos haciendo ahora, en estudio, en oración, en perseverar, como el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que examine esta escritura de día y de noche. Eso me trajo una controversia hace poco, porque me decían, ¿cómo tú siempre no te levantas? Debemos levantarnos con el primer pensamiento en el Señor. No estamos llamando a nadie que sea perfecto, pero debemos, porque el Señor nos invita en más de un texto bíblico, que es su palabra, a que nos levantemos con Él y nos acostemos con Él y cada paso sea con Él, nuestro salir de casa con Él, nuestra entrada a casa con Él, a ir a dormir con Él y todo con Él, porque es tan fácil, pero muy fácil perder esta salvación tan preciada. Y si no es de esa manera, la perdemos así. Sí, es, hermano. Necesitamos la gracia de Dios también para hacerlo, porque fíjese bien, aquí vamos a seguir leyendo para no perdernos más tiempo en nuestras historias que son importantes. A mí me gusta para hablar de ellos, igual que Justo, igual que todos nosotros, pero quiero que pensemos en que Dios le dijo a Isaac que se quedara en Gerar. Y él va a quedarse en Gerar, pero va a pecar otra vez, va a mentir igual que su papá, Abraham, y dar mentiras y decir que su esposa es su hermana, y todo eso es lo que vamos a leer ahora. Pero Dios lo va a bendecir de todos modos, porque de menos no se salió, se quedó en Gerar. Lo que quiero que pensemos, Gerar va a ser la tierra prometida, es donde está Israel ahora, es la parte sur de donde habitaban al sur los filisteos, que son los de Gerar precisamente, Abimelech y todos ellos, que está entre la costa del Mediterráneo y el río Jordán, ¿verdad?
que es la principal parte de Palestina hoy en día. O sea, era importante por la promesa, porque ahí es donde iba a venir Jesucristo a nacer, en esa zona, en esa área. Y esa tierra tenía que ser de ellos. Y ya Abraham, aunque había llegado a la tierra de Canaán, que es esa misma tierra, se había ido a Egipto, ¿se acuerdan? Cuando hubo falta, se fue por Egipto. Y Dios le dijo, regrésate. Después de ser mentiroso allá con Faraón, le dijo que se regresara y se regresó, hizo un altar a Jehová, porque ahí es donde tenía que quedarse. Y ahora que empieza otra vez otra sequía, otro problema de hambre, se quiere ir a Isaac y dice, no, tú quédate en Gerar. Entonces se quedó, pero mintió, pero se quedó, de perdida se quedó. O sea, no es que no vamos a pecar nunca, si decimos que no pecamos somos mentirosos, pero no dejemos la iglesia, por favor. No dejemos, no perdamos nuestra herencia. Sabemos que no somos perfectos. Nos arrepentimos y pedimos perdón, pero tratemos de estar dentro y siempre buscando la reconciliación con nuestros hermanos, buscando la restauración, tratando de hacerlos volver, que no se nos vayan. En vez de criticarlos, decir, este no, porque este peca, no, ayudarlo y decir, tú vente para acá, vente. ¿Verdad? Es otra forma de pensar que debemos entender. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por sus comentarios, pero vamos a seguir adelante, porque si no, no llegamos a... Vamos a ver si podemos leer de perdida del versículo 6 hasta el versículo 11, por favor. Leo. Lea, Alex. Se cortó el pelo, Alex, ¿se fijaron? Sí. Habitó pues Dice Isaac Henry que parece que tiene 13 años. Dice. Sí. Sí. No, tengo 60. Y habitó pues, mi hermanito, ¿cómo se llama para orar por el hermano? Hermano Justo. Hermano Justo. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocar a este hombre, a su mujer, de cierto morirá. Ok. Entonces estamos viendo otra vez la inconsistencia de comportamiento honesto de parte de este hombre, ¿verdad? No solamente de Abraham, también ahora de su hijo Isaac, y también vimos a Jacob, su hijo menor, haciendo lo mismo, entiendo de alguna forma u otra, abusando. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero a pesar de que él hace eso, a pesar de que él le dice lo que tiene que hacer, y se queda en Gerar, se queda en Gerar, y vamos a ver del 12 hasta el 25, ahorita lo vamos a leer, pero vamos a ver que Dios, de todos modos, según el versículo 24, ¿qué hace? ¿Qué hace con Isaac en el versículo 24? Léalo. Lo leo. En el versículo 24. Del 26, hermano. No, el 24. Pero versículo 24 del capítulo 26. Sí. Ah, bueno, listo. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Ok. Otra vez, ¿verdad? Viene la situación con Jacob y Esaú. Dios bendice a Isaac. Viene la situación en Gerar. Dios bendice a Isaac. Y lo bendice otra vez. Y le recuerda y le recuerda. ¿Verdad?
Y eso qué bonito es tener una comunicación constante con Dios, con una comunicación constante donde Dios me está diciendo a mí, ¿verdad? Ok, vamos adelante, ¿verdad? No voy a ver tu pecado, acuérdate de lo que tienes que hacer, acuérdate de que para dónde vamos, acuérdate cuál es tu destino, qué parte juegas tú en el destino de todo esto. Acuérdate que para eso te traje, para eso te traje este mundo, para esto te hice nacer de nuevo, para que llegues al cielo, para que lleves a otros al evangelio. No dejes de hacer tu trabajo, no dejes de hacer lo que tienes que hacer, ¿verdad? Vamos a leer del 12 hasta el 23, entonces, por favor. Leo. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de oveja y hatos de vaca, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en su día, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Ok, quiero que se fijen en algo. O sea, Dios le dijo: quédate en Gerar, ¿cierto? Él se iba a ir para Egipto, porque ahí había río, ¿verdad? Había agua. Y le dice: quédate en Gerar. ¿Y qué? Se le prendió el foco a Isaac, ¿y qué hizo? Buscar agua ahí, ¿verdad? Cavar pozos, esto es lo que hizo. Se los tapaban, volvió a abrirlos, se los tapaban, volvió a abrirlos, y así, peleándose por el agua, y finalmente hasta que lo logró. Y Dios le recuerda: Dios te está bendiciendo. O sea, hay forma de hacerlo. Simplemente hay que darse cuenta de que hay contratiempos para poder hacer lo que Dios quiere que nos hagamos. O sea, yo veo aquí en esta plataforma donde estamos que Joel tiene contratiempo porque tiene problemas de sonido, ¿verdad? Hace rato Gerson tenía problemas de sonido. Hace rato, ¿verdad? Iván tenía problemas de sonido. Hace rato y así. Y todos tenemos toda clase de problemas que tenemos que sobrellevar, pero se pueden sobrellevar. Dios se está bendiciendo para que lo hagamos. No se olvide lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 17, en el Sermón de Atenas, del versículo 30, que dice 17:30, que lo tenga, que lo lea. Samuel, parece que es el primero. Yo. Pero, Pero, adelante, hermano. pero Adelante. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ok. Y sigue leyendo el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ok, fíjate qué bonito, ¿no? Tenemos un destino, ¿verdad? O sea,
pasó por alto. Aquí ahora ya vimos. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo con Isaac? ¿Qué hizo con Abraham? Pasó por alto, ¿verdad? Pasó por alto, porque tenía una meta a lograr. Pero nosotros tenemos una ventaja tremenda por encima de ellos. Ellos no tenían esta escritura que tenemos nosotros aquí ahorita para consultar. Nomás tenían a Jehová ahí y a veces les contestaba y a veces no. Pero no tenían dónde guardarlo en memoria. Nosotros lo tenemos aquí, y espero que tengamos algo aquí, que se nos quede, para que no podamos decir tiempos de ignorancia, ¿verdad? A veces la gente piensa así. Yo le he preguntado a familiares míos, ¿por qué no lees la Biblia? No, le tengo miedo de leer la Biblia. Me han dicho que se vuelve uno loco cuando lo lee. Me han dicho que se vuelve, así me han dicho. ¿No se lo han Amén. dicho sus familiares a ustedes? Sí, Mi padre me lo ha dicho, hermano. ahí está. Te vas a volver loco si lo lees, ¿verdad? Y lo que tiene miedo uno es de que Dios ya no puedes decir, mira, no te di. Si Él no te dio el entendimiento, ese es otro boleto. Él puede pasar por alto tu ignorancia. Pero si te da entendimiento, estás en problemas, chico. Más vale que te pongas a trabajar bien, ¿verdad? Y cada vez que Dios le bendecía a Abraham, que Dios le bendecía a Isaac, ¿qué hacían ellos? Hacían un altar, le adoraban. ¿Me fijaron? Hacían un altar y le adoraban. O sea, eso es maravilloso. ¿Dónde está la fidelidad de ellos? ¿Dónde está la lealtad de nosotros? ¿Dónde está mi lealtad? ¿Está con unas faldas o está en Dios? ¿Está con un varón o está en Dios? ¿Está con la plata o está en Dios? ¿Dónde está mi lealtad? ¿Verdad? ¿Estamos aprendiendo? Ya los dejo a comentarios. Tenemos 10 minutos para comentarios. Yo ya hablé demasiado. La plata. Leison no ha dicho nada. Leíto, el predicador. Por acá todo está súper, mega, hiper claro, hermano. A mí me llama la atención que dice que considera un pozo de agua viva, porque pues recuerdo la samaritana, pues, cuando el Señor dice, si bebes de esta agua ya no tendrás sed. Y aquí estaban peleando por el agua. Claro, el agua es sumamente importante para la producción. Sin agua no podemos ni vivir nosotros. Pero aquí estaban peleando por el agua y hoy día nosotros tenemos a Cristo que si bebemos de Él no vamos a tener más sed espiritual. Él es esa agua viva hoy. El agua viva que estaban peleando los del pueblo de Abimelech con Isaac por el agua. Gracias. Hermanita, ahorita que me recordó, según el capítulo 4 de Juan, versículo 5, ¿a dónde llegaron? Para que vean cómo encaja todo esto. Según Juan 4:5, donde está la historia de la mujer samaritana, del agua viva, ¿a dónde llegaron? Ya me metí otra vez en los comentarios. A un pozo en Samaria, hermano. Lea. Juan 4:5. Dice, así que fue una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Sicar. ¿Y el 6? Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. ¿Pozo de quién? Es
Jacob, era uno de estos pozos, de los que estaban ahí Qué peleando. cosa, ¿no? Qué noticia. Todavía estaba ahí el pozo de Jacob. El hijo Que, de Isaac. ¿Se que fijaron? anteriormente fue el padre. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos años habrán pasado y todavía estaba ahí? Estaba ahí dando agua. Culpa de la hermana Alex que me recordó eso cuando A mí, una de las cosas que más me gusta ahí, que lo estuvimos estudiando en un estudio con Samuel, es la paciencia de Isaac. La paciencia de Isaac en eso que leímos ahí. Dice que riñeron los pastores de esa región con los de él, por el pozo. Y yo me voy. Y riñeron por el otro, y no, también yo me voy. Hasta que el Señor lo bendijo, por el otro no riñeron. Y eso es, entre los frutos del Espíritu, una de las cualidades tan lindas que debemos tener en estos tiempos de prueba, paciencia. Que también lo... Eso mismo, hermano. Si cuando Jesús mandó a sus discípulos, ¿qué les dijo? Entren y si no los reciben, ¿qué hacen? Limpiezan los pies. Pongan el polvo de sus pies y vayan a otra aldea. Otra aldea. Y donde les bendigan, ahí se quedan, ¿verdad? Eso es todo el asunto, es todo lo que tenemos que hacer. No nos salgamos del trabajo que tenemos que hacer. Como si usted antes, de paciencia. Si hay alguien que se aleja de la iglesia, no lo critique. Ve allí con amor y paciencia y recupéralo. Trata de recuperarlo. Eso me gustó mucho, ese estudio. Gerson, ¿tienes algo que decir? Sí, amado, que mientras que estaba la hermana leyendo el pasaje, me llevaba a la resistencia de la paciencia que tenía Isaac en cuanto a los altercados sobre los pozos que estaban abriendo, ¿no? Yo me imagino que, por ejemplo, yo he estado, a mí se me quemó la máquina de soldar y hubo un momento que me sentí como, oye, ya no tengo más nada que hacer, pero se me olvidó que yo he vendido café, jugo de naranja, chupeta, bueno, en fin. Dije, al rato me desperté y dije, no, pero ¿por qué? Si yo puedo hacer otras cosas, mira. Y me fui. Entonces un señor ahí que él es radiotécnico me dijo, mire, necesito tumbar una cera. Y yo, bueno, está bien. Fui y busqué una porra. No, la porra eso rebotaba, la porra rebotaba, pues, muy duro el cemento. Después buscamos una barra, ¿no? La barra eso tampoco. Después comenzaron la gente a consultar, a hablar mucho. Que hágalo así, que hágalo así. De pronto dijo el mismo radiotécnico, voy a decirle a un amigo que me preste un rototur, un martillo eléctrico. Y yo duré 2 días y medio tumbando con ese aparato la cera. Entonces, resistencia en cuanto a la paciencia de Isaac en los pozos. Me llevó cuando estoy predicando en la Plaza Miranda, se me acercan muchos pastores de congregaciones que hay aquí en San Antonio y el jueves que salía como a las 4:30, 5 más o menos, reventado, cansado de tanto mover ese martillo, me senté un momentito ahí en la banca y estoy conversando con un hombre que se llama Tarazona y él es del Centro Cristiano, una congregación que hay aquí en San Antonio. Y él me está diciendo, oye, hermano Gerson, pastor, mire, estoy estudiando hermenéutica, mayéutica, exégesis, aquello, lo otro, ok, chévere. Y estamos hablando de ese debate ahí y yo pues introduciendo siempre el evangelio. Cuando de pronto se acerca otro hombre que se llama Freddy, que también está estudiando hermenéutica, mayéutica, exégesis, en sí, interpretación, aquello. De pronto pasa una señora que se llama Ruth, no la conozco, estoy recordando lo que ese día pues les conocí. De pronto aparece otro señor negro llamado Mateo. En realidad, pues estaba alrededor de casi 5 pastores. Y había una insistencia y una paciencia en mi persona, porque como yo estoy tan convencido de la verdad del evangelio que se predica en la iglesia de Cristo y que no tiene mentira, me hizo acordar, mientras que la hermana leía las Sagradas Escrituras, de ese amor de Isaac para no mostrar un Dios
no llenos de amor. Porque Isaac tiene las enseñanzas de Dios como se las enseñó a su padre Abraham y ahora las tiene Isaac. Entonces, lleno de esa paciencia en la forma, en el ejemplo de no entrar en agresión o de caer en discusiones. Me llevó, hermano, permítame leer a Pedro, permítame leer la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 12 al 17. Y dice, amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios, que reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, malhechor o entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La señora Ruth pertenece a una congregación que se llama La Luz del Mundo, y ella me decía, a ti te hace falta apóstoles para que te enseñen bien las Sagradas Escrituras, porque te hacen falta apóstoles. Yo llego y le digo con dos pasajes bíblicos de dos cartas distintas, Colosenses y Efesios. Si la palabra de Dios, ella dice, el testimonio, sí, el testimonio de Dios, dice en Efesios y en Colosenses, que a Dios le agradó que la cabeza del cuerpo de la iglesia sea Cristo. Entonces, ¿a quién le pertenece la iglesia? Y ella dice, la iglesia de Cristo. No necesitamos apóstoles, necesitamos la Biblia. Llenos de paciencia, hermanos, de amor. Porque si nosotros nos dejamos llevar por nuestro ego, perdemos todo el enfoque del Espíritu Santo que está en nosotros para enseñar a los demás. Entonces, como decía el hermano que está en el camión, paciencia. Y eso lo dice el hermano Santiago, si estamos llenos de paciencia, tenemos fe. Si perdemos la paciencia, perdemos la fe. Gozaos cuando nos encontremos en tribulaciones, hermanos, sumo gozo. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Ok, gracias, Gerson, Justo, Leito, Samuel, Alex, Sedanis, Elizabeth, Iván, Joel. Ahora sí ya nos pasamos de tiempo, pero les agradezco mucho su presencia y su atención. ¿Quién va a hacer el resumen tan largo de esta clase? Yo, amado, yo vuelvo, me comprometo, en nombre de Dios, que pueda para el sábado y que haya pues un auxiliar ahí. Bueno, tendremos paciencia y esperaremos en Dios que lo puedas hacer. Que tengas el internet y que tengas luz. Toca hasta el versículo 25 del capítulo 6. Ok. ¿Está bien? Tienes que acordarte de todo lo que dijo el hermano Justo y todo lo que dije yo y todo lo que dijo Joel y todo lo que dijo Samuel y Iván y todo eso. Está bien. Tendremos la paciencia. Esperando en el Señor que no se nos olvida ninguno. Ah, muchas gracias otra vez, hermano. Hermano Samuel y Henry. Bien, hermana, gracias a Dios. Dijo Pero que qué no raro que no se conectó. No, lo regañé y no quiso. Ah, es Dani, mi linda, Dios me la bendiga, Joel. Leison, haz las tareas, Leison. No, que Alice se está despidiendo. Henry Alice se está despidiendo y no hemos orado. Estoy comiendo helado, no, estoy esperando. Ah, bueno. Entonces, ¿quién hermano Justo, nos hace el favor de cerrar con una oración? Amén, amén. Vamos a orar. ¿Alguna petición especial?
Sí, que el Señor siga dándonos ese aumento de fe cada día, hermano, en la resistencia que tenemos para seguir evangelizando. Amén. ¿Alguna otra Tu petición? trabajo, hermano, por tu familia. Sí. También le voy a pedir que, independientemente de la oración de hoy, por favor, que me mantenga en sus oraciones. Hay un, Amén. hay un propósito de un trabajo que se necesita y que queremos hacer allá en la iglesia, en la congregación de Tallahassee y Monticello, en las dos como con un espíritu en vivo. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y sus oraciones. ¿Amén? Oremos, hermano. Bendito Dios, Señor y Padre Celestial. Padre Santo, gracias te damos en esta hermosa tarde, esta noche, y que tú has permitido que nosotros nos conectemos a través de esta vía para escudriñar tu palabra, Señor. Palabra de vida. Te damos muchas gracias. Que sigas bendiciendo al hermano que nos dio el estudio, Señor. Ese instrumento eficaz de tu santo, que nosotros le entendimiento de tu palabra, poder escudriñarla y aplicarla en nuestras vidas. A cada uno de los que hicimos uso de nuestros oídos, de nuestro entendimiento, de nuestro corazón y nuestra mente abierta para entender, para reconocer todo esto y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Muchas veces somos débiles, pero sabemos que tú, Señor, te fortaleces en nuestra debilidad y nos sacas afuera con todo poder, Señor Santo. Por cada una de nuestras vidas, de nuestros familiares, en nuestros hogares. Señor, que tú llegues con ese amor infinito, ese amor que no tiene fin, Señor, para con nosotros. Nos equivocamos día a día, pero tu amor sobrepasa todas las cosas. Amén. Te queremos pedir por todos los enfermos, Señor, que están padeciendo, que tienen constantemente sus dolores, los hermanos Henry y demás, que tú conoces, Señor, que tú los mejores cada día, que los mantengas, Señor, para que sigan trabajando en tu obra, Dios mío santo. Conocer las peticiones, el hermano Gerson está pidiendo, porque nuestra fe sea aumentada cada día más, nuestra fortaleza en ti, estar firme, Señor, en las acechanzas de tu archienemigo constantemente. Mi vida la pongo en tus manos, Señor, como cada una de tus hijos, los que hoy estamos aquí reunidos, también los que predican tu santo evangelio en cualquier parte del mundo, para que tú, Señor, nos puedas alinear más a tu camino, a tu deseo, a tu voluntad. Nosotros no sabemos, nuestra mente y nuestra vista es limitada, Señor, pero tú sabes todas las cosas. Por favor, ten paciencia con nosotros, ayúdanos. Quédate con nosotros en esta noche, no nos despedimos de ti, sino de esta hermosa reunión donde hemos sido edificados, Señor, a través de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, estamos orando. Amén. Amén. Amén.